La chica que ves en pantalla se tomó unas copas de licor sin imaginar ni siquiera que esa sería su última noche, pues lo que estaría por vivir sería una escena que parece sacada de una horrible película de terror. Literally, I'm in shock, that much shock. It's hard to talk. It makes you feel scared as to what else can go on. So it's not a very nice thing to happen. And I saw her picture on Facebook, and she looked a lovely girl. To think that she's been killed, it's terrible. El 24 de diciembre del año 1995, en Northampton, Inglaterra, nace la hija mayor de la pareja entre Susan y Jeremy, la señorita India Chipchase, una hermosa mujer sana y emprendedora, la mayor de 3 hermanos a quienes desde muy joven acogió como protectora, procurando por sus cuidados y deberes cuando los padres no estaban en casa. Siempre mostró simpatía por ayudar a los demás. Su personalidad era servicial, caritativa y bastante gentil. Se graduó de la escuela secundaria con altas calificaciones e ingresó fácilmente a la Universidad de Northampton, donde empezó sus estudios en salud y atención social, demostrando tener buena vocación por su oficio, por ayudar a quienes más lo necesitan en sus momentos más vulnerables, siendo en el fondo de su ser un espíritu piadoso y altruista. Conforme avanzan sus estudios, la mujer se especializó en practicar para después convertirse en paramédico, pensando en salvar vidas en su obrar algún día, preparándose con disciplina y compromiso. Su familia entera se sentía orgullosa de ella por sus logros, por sus avances y por sus metas profesionales. La señorita India Chipchase, con un futuro brillante y prometedor en su horizonte, también había conocido el amor hace algunos años, pues mantenía una relación afectiva con un hombre llamado Grant Hare, quien fuera su novio. Pero su relación últimamente se había complicado bastante por asuntos de pareja. Pocos se comprendían y se enojaban constantemente el uno con el otro. Preferían guardar distancias. Por esa razón, la señorita India Chipchase no siempre salía con su novio. A veces lo hacía sola o con sus amigos para divertirse, de la misma manera en que lo hace él, volviéndose ambos muy independientes el uno del otro. La señorita India Chipchase trabaja como camarera de un pub en su tiempo libre para ganar algo de dinero extra para sus gastos, pues aún está estudiando y debe responder con varios asuntos económicos aparte de su matrícula. Necesita dinero para sus gastos personales y también para su entretenimiento. Para el viernes 29 de enero del año 2016, la joven India Chipchase de 20 años se prepara para salir a bailar con sus amigos y tomarse unas cervezas. Recientemente ha discutido con su novio Grant, por lo que él no la acompañará al grupo de fiesta. India Chipchase se va con amigos a un club nocturno en Northampton, al este de Inglaterra. Allí bebieron hasta tarde y bailaron hasta el cansancio. A la medianoche, India ya se ha embriagado completamente, en parte despechada y motivada por la rabia hacia su novio, de quien reprocha con sus amigos mientras bailaba, tratando de distraerse en algo más para no seguir pensando en él, molesta por la inestabilidad de su relación. Sus amigos logran distraerla para que piense en otras cosas, por lo que a las 12 de la noche, la joven se siente bastante ebria y entre el baile y las luces, descubre que se ha perdido de su grupo de amigos a quienes no encuentra por ninguna parte dentro del establecimiento.
Su sistema cognitivo está seriamente distorsionado por la ingesta de alcohol. Hay poca iluminación y demasiadas personas. Prefiere salir un momento a tomar aire. La mujer sale del bar para tomar un respiro y mirar si tal vez sus amigos esperan por allá afuera, pero allí tampoco están presentes. No están visibles por ningún lado. La joven vomita un poco por el mareo y luego intenta volver a entrar, pero los guardias de seguridad del establecimiento, al ver su estado tan alto de alicoramiento, no le permiten la entrada y la persuaden para que agarre un taxi y se retire para su casa. La mujer en un principio se muestra renuente a colaborar, pero finalmente acepta que un taxi venga por ella y la deje en su casa, pues la verdad se siente bastante mareada y mal. Sus amigos en el interior del club también la estaban buscando, pero luego de un rato de rastrearla sin éxito, suponen que a lo mejor se ha marchado sin ellos, conscientes todos de que ya estaba bastante mareada. A la 1 de la mañana, India Chipchase se queda fuera del club un rato. Luego tomó un taxi hacia su casa, pero tiene un inconveniente con el conductor, con quien discute y grita luego de que el hombre le pidiera el dinero por adelantado, pues no confiaba en ella por su estado de alicoramiento. India Chipchase, ofendida, se baja del taxi furiosa y vuelve al club, pero nuevamente es rechazada por los guardias de seguridad, quienes no le permiten su entrada. Mientras tanto, el taxista molesto enciende su auto y se marcha del lugar. La joven India Chipchase, furiosa y desesperada, toma su celular y llama repetidas veces a su novio, quien no le contesta nunca. Luego procede a llorar y esperar a que todo se solucione de alguna manera, cuando a lo lejos se acerca un hombre mayor a ella para conversar, notándola preocupada y queriendo ayudarla. El hombre, de aspecto dócil y tranquilo, en principio es un sujeto muy amable con ella. Le pide que trate de calmarse y le aconseja guardar su celular porque pueden quitárselo. Luego se compromete a ayudarla a llegar a casa, recomendándole que no debe estar sola en ese estado a tan altas horas de la noche porque puede ser peligroso. Tras varios minutos de conversación, el extraño hombre persuade a India Chipchase para que lo acompañe a pedir un taxi nuevo. Al llegar el auto, India Chipchase sube acompañada del extraño tipo en la ruta contraria a la dirección de la casa de su familia. La cámara del club graba a la joven llorando angustiada, también al extraño que se acerca a ella para hablar. Luego se ve a los dos marcharse en un taxi. A los 30 minutos de viaje, el extraño sujeto y la joven bajan en Stanley Row, a varios kilómetros de la casa de la chica, en una residencia totalmente extraña para ella, pero por alguna razón, tal vez por los efectos de su ebriedad, accede a entrar a casa con el hombre, totalmente cansada, mareada y confundida. Solo quiere descansar y poder dormir un rato. El joven Grant Hare, el novio de India Chipchase, llega a su casa a las 3 de la madrugada luego de tomarse unas cervezas con sus amigos, ebrio y cansado. Su celular está totalmente descargado, así que lo conecta para cargar y ver algunas actualizaciones, pero nota que su novia lo ha llamado más de 9 veces en la madrugada. También le ha enviado varios mensajes de texto pidiendo que por favor pase por ella a recogerla. Ha pasado ya un par de horas desde que trató de llamarlo. Trata de devolverle la llamada nuevamente, pero no contesta. Luego, el celular de India Chipchase es apagado. El joven Grant cree que tal vez su novia cansada ya está durmiendo, por lo que no ve mayor importancia y no insiste más. Procede a dormir también. El sábado 30 de enero, los padres de India Chipchase notan que su hija aún no llega a casa, por lo que llaman a sus amigas creyendo que tal vez se quedó con alguna de ellas a pasar la noche.
pero ninguna confirma esa hipótesis. Luego del trabajo de India Chipchase también llaman a la casa para preguntar por qué no fue India Chipchase a trabajar cuando se trata de una mujer sumamente puntual y responsable, con una disciplina regia durante muchos años de trabajo. Muchas personas empiezan a preocuparse, así que se radica una denuncia formal a la policía. Algunos testigos en el bar cuentan a los agentes todo lo que vieron esa noche. Identifican al hombre con quien India Chipchase subió a un taxi, luego de ver las cámaras de seguridad y recoger los informes de los guardias ese viernes en la fiesta. Luego se descubre que el tipo que se acercó a India Chipchase es un tal Edward Tenniswood. No tiene antecedentes penales y de hecho es un respetado veterano de guerra de 52 años, un hombre solitario y extraño según sus propios amigos y familiares. El 31 de enero, la policía rastrea el celular de la chica dando con la casa de Edward Tenniswood en Stanley Row. Varios agentes llegan al lugar e inspeccionan el domicilio del veterano, un lugar perturbadoramente limpio, lleno de bolsas plásticas por todas partes. Edward Tenniswood sufría de un trastorno llamado obsesivo compulsivo, lo que lo hacía un fanático de la limpieza extrema. Procuraba que todo siempre estuviera aseado y desinfectado. Lavaba tanto sus manos que se producía llagas y heridas en su propia piel. Para evitar lastimarse más, siempre usaba guantes de látex. En el domicilio del perturbador exmilitar también encontraron cientos de fotografías de mujeres con características físicas similares a las de India Chipchase, incluyendo actrices de televisión y cine, también cantantes famosas, en una especie de obsesión por cierto tipo de arquetipo de belleza femenina, pues todas las fotografías se parecían a India Chipchase. En la recámara principal, debajo del colchón, descubren el cuerpo de India Chipchase envuelto en varias bolsas plásticas en el interior de la casa. Encontraron sangre y pertenencias de la chica, evidencias que involucraban directamente al asesino con su víctima. La policía registró la escena del crimen y buscó a Edward Tenniswood en la ciudad, dando fácilmente con su paradero, habiéndose registrado en un hotel cercano a su domicilio a tan solo unas calles de su casa. Al llegar la policía para arrestarlo, el hombre estaba bebiendo cerveza y viendo la televisión. No estaba aterrorizado por la intrusión a su cuarto, totalmente tranquilo y sereno, sabiendo que tarde o temprano algo semejante sucedería. Consciente de su crimen, dice entonces las siguientes palabras: "Supongo que están acá por lo que encontraron en mi casa". Luego se entrega dócilmente y es llevado a la estación de policía, donde exige sea escuchada su versión de los hechos. We're all in shock, to be very frank and honest with you. With me seeing it now, it's just very shocking, and I don't understand how such a thing can happen around here. Edward Tenniswood romantiza su atroz crimen. Manifiesta haberse enamorado de su víctima, con quien desde un principio sintió una química y una conexión especial, a quien vio vulnerable y decidió proteger como su nueva enamorada. Dice que ambos platicaron y que él ofreció llevarla a su casa luego de encontrarla llorando, aunque luego cambiaron de rumbo, pues él vivía a unas pocas calles del club y accedió a protegerla. Luego comenta cómo frente al espejo de su casa ambos hablaban de pinturas e imágenes hermosas. Luego empezaron a desnudarse y a hacer el amor consensuadamente. Dice que durante el acto ella le pide que la ahorque, por lo que accede a este particular fetiche hasta verla desmayar, pensando que la mujer duerme a su lado.
Descansa junto a ella hasta el día siguiente, pero se torna preocupado cuando India Chipchase no quiere despertar en la madrugada. Asustado, piensa que tal vez se trate de un episodio clínico, alguna enfermedad que sufre o quizás un problema de diabetes, por lo que renta una habitación en un hotel cercano para pensar en cómo explicar serenamente lo que pasó al volver a casa. Pero antes de hacerlo es arrestado por la policía. Por supuesto que nadie cree en su absurda versión de los hechos, más aún cuando la autopsia revela que la joven murió de un contundente golpe en la cabeza, no de asfixia, aunque también fue estrangulada. En el cuerpo sin respuesta hay varios hematomas y rasguños, también los hay en el cuello de Edward Tenniswood y en sus brazos, lo que evidencia un forcejeo entre los dos, negando la versión de los hechos del despiadado criminal. Rastros de ADN de Edward Tenniswood son encontrados bajo las uñas de India Chipchase, confirmando la teoría de que la mujer luchó por su vida antes de morir. La joven víctima tenía 3 veces más alcohol que el mínimo legal para conducir en su país, razón por la que era mucho más vulnerable y débil que alguien con solo unos tragos encima. Seguramente no tenía juicio ni sentido de la orientación cuando todo sucedió, siendo una víctima dócil para su abusador. Edward Tenniswood es acusado de asesinato en primer grado, acceso íntimo no consensuado y alteración de la escena del crimen. Los videos de las cámaras de seguridad del club muestran al hombre merodeando la zona semanas antes, acechando a las entradas del club a posibles víctimas, denotando un modo de operar psicopático. A India Chipchase vistió y preparó el cuerpo y la escena del crimen antes de salir de casa hacia el hotel que había rentado para esconderse, dejando sus guantes de látex en la escena del crimen. Edward Tenniswood fue condenado a la cadena perpetua, 30 años de prisión por el caso de la joven India Chipchase y 12 años de prisión más por su acceso íntimo, además de otros cargos graves impuestos por el juez John Saunders, quien declaró el delito como un crimen de depravación. As I just took 2 steps forward to see what's happening, I looked on my left, there was nothing. Is when I turned and I looked on my right, I saw a man with a big knife now chasing another guy. Pocas cosas suelen ser más terribles que el colapso, el síncope de cuando ya no puedes más, el punto máximo al que puedes llegar antes de sucumbir, la altura límite antes de descender de nuevo, ya sea a la destrucción o a la locura, tras el sobreesfuerzo o la pretensión de querer ir más allá, de querer abarcarlo todo en un solo abrazo, de pretender masticar más de lo que podemos tragar, resultando en una terrible indigestión o náusea, en una erupción de silencios guardados, en una eventual caída, como cuando se sobrecalienta una máquina por exceso de uso, como un castigo a la falta de humildad, a quien se niega a la paciencia y quiere irrumpir en lo abrupto. Las personas pueden colapsar también por el estrés, la monotonía, la mala vida, los secretos peligrosos y las mentiras. Podemos contagiarnos de las enfermedades de la mente como castigo por llegar al límite, incluso sufrir también de males en el cuerpo que deterioran la salud física, como por ejemplo un derrame cerebral o un paro cardíaco. Por eso se deben apreciar los méritos de la calma y saber respirar a tiempo. Damian Rysowski es oriundo del sur de Polonia. Nace en Nowy Sącz en 1980. Luego de terminar sus estudios en la secundaria sin pena ni gloria, prestaría servicio militar por algunos años en su país. Luego buscaría trabajo infructuosamente durante más de un año debido a la crisis económica. Desempleado por algún tiempo, encontró problemas en su relación afectiva. Luego de más de un año de novios junto a Isabella Garst
Garska, una mujer polaca de quien se había enamorado. Deben separarse hasta el año 2004 cuando Damian Resowski propone a su novia emigrar a la isla de Jersey, un paraíso fiscal isleño donde ve mejores salidas financieras para los dos, encontrando en el territorio una nueva posibilidad de vida y de mejores oportunidades laborales. Isabela Garska decide viajar con su novio y aventurarse lejos de su país. Damian Resowski consigue trabajo como albañil en la isla de Jersey. Su novia le sigue los pasos con emprendimientos caseros. En la isla viven más de 5,000 polacos, por lo que presienten encontrar un aire familiar y hogareño. Juntos piensan formar una familia un día, luego de ver mejorar su situación económica y darse una mejor calidad de vida. En la isla de Jersey, la pareja, para ahorrar algún dinero, viviría con el padre de Isabela Garska, el señor Marek Garska. Isabela y Damian se casan en el año 2005. Pero a la ceremonia solo acuden el padre de Isabela y el cuñado de Damian. También algunos amigos de la pareja. Nadie acude desde Polonia. Isabela con el tiempo daría a luz a 2 pequeñas niñas, Kinga y Kacper, quienes crecerían en la extraña isla bajo sus cuidados. Isabela Garska se quedaría en casa cuidando a los niños y atendiendo las labores domésticas, mientras Damian trabajaba en el área de construcción, cada vez conociendo más sobre el oficio. Isabela pensaba que sus hijos debían crecer con niños semejantes a ellos, preferiblemente de su misma nacionalidad, por lo que fueron llevados a la escuela polaca cada sábado sin falta. Damian Resowski invertiría todos sus ahorros en comprar una propiedad en Polonia, su país natal, un negocio que había encontrado con un socio paisano suyo, del cual estaba bastante entusiasmado. Sin embargo, la actitud de su novia Isabela Garska ha sido distante y apática hacia él, lo que lo ha tenido bastante desconcertado, aunque es consciente de que ha sido grosero y violento. Su esposa es tajantemente clara al decirle que no pretende volver a Polonia, que quiere hacer una vida en la isla de Jersey, donde ha encontrado más posibilidades para crecer profesionalmente y entradas económicas que en su país. Se ha adaptado bastante bien a la cultura local. En julio de 2011, Damian Resowski se notaría particularmente desahuciado, bastante desanimado a la hora de trabajar. Sus amigos y colegas lo notan enfermo, por lo que deciden darle un tiempo en el trabajo para descansar. Una triste noticia lo ha atravesado en dos. Su mujer, luego de un tiempo como un matrimonio feliz, le ha confesado tener una aventura de 2 meses con alguien más. Algo pasajero, un amante solamente, un tipo con el que no ha involucrado el corazón, solo un desfogue carnal, pero a fin de cuentas es una traición lo que sucedió, lo cual no deja sus pensamientos en paz. Damian, por el amor que le tiene, intenta perdonarla. Luego de que ella misma le confesara su traición entre lágrimas y súplicas de perdón, pero cuesta olvidar la afrenta y semanas después, como venganza, trata de poner un punto final en su vida consumiendo 80 pastillas antidepresivas al mismo tiempo, buscando envenenarse en una sobredosis de cualquier cosa. Luego de un lavado de estómago al despertar de la sala de urgencias, fue dado de alta por los médicos. Luego de 7 años de matrimonio, la pareja decide buscar la forma para salvar su matrimonio, para evitar hacerse daño mutuamente y volver a empezar, para reconciliarse. Deciden volver a Polonia para recordar sus orígenes en unas vacaciones cortas, para ver la propiedad que Damian Resowski ha comprado, aprovechando para visitar a sus amigos y familiares. El viaje duraría 3 semanas. Tan solo la ida tardó aproximadamente 20
23 horas. Luego de un largo camino retornan a lo que alguna vez fue su hogar, la tierra que los vio crecer. Al parecer es justo lo que la pareja necesitaba, relajarse lejos de la rutina y los malos pensamientos. Pretenden que su amor vuelva a emerger durante el viaje y al llegar son recibidos con amor por sus parientes cercanos, amigos y familiares en Polonia, quienes además también están entusiasmados para que la pareja logre salir adelante con la relación sentimental que han forjado en los últimos años. Luego de unos días, Damián quiere ir con Isabela Garska y sus hijos a ver el domicilio que ha comprado, el negocio en el que ha invertido todos sus ahorros con esperanzas, pero descubre la abrumadora noticia de que ha sido estafado. La casa que ha comprado es en verdad un lote abandonado y desvalorizado, sin ni siquiera un ladrillo en sus cimientos, luego de años de estafas y mentiras. Ofendido, arremete a golpes contra su socio, el cual nunca más se dejaría ver, lo cual conllevó a problemas legales que complican no solo su situación legal, sino el negocio que le ha quitado todo su dinero. Damián, exasperado, pelea con su esposa, quien le vuelve a recordar la traición, por lo que durante sus vacaciones familiares decide echarle en cara una nueva venganza, acostándose con una meretriz, pagando a una mujer polaca por sus servicios íntimos, buscando meter sal en la herida de la relación. El viaje que planeaba solucionar los problemas de la pareja se ha corrompido mucho más que antes, cargado de estafas, peleas y traiciones, en una herida que ya no tiene solución. El matrimonio de los Resowski se desmoronaba por completo y cabe resaltar que este hombre además tenía antecedentes de violencia y alcoholismo en ambos países. Por alguna razón, tal vez por menguar la problemática matrimonial, al llegar a casa el domingo, luego de su agotador y abrumador viaje, Isabela Garska organiza una barbacoa con sus vecinos, su padre y su hermano, invitando a los amigos y los conocidos a un almuerzo espontáneo de bienvenida, fingiendo que nada grave había sucedido durante el viaje, tratando de medir el grado de verdad que había en la ruptura que proclamó su marido antes de llegar. Damián Resowski, desconcertado, enojado y perturbado, al borde de un colapso mental, solo siguió la corriente y prosiguió con la barbacoa. Durante los preparativos, Marta, una amiga de Isabela, dice querer asistir a la reunión, por lo que ella decide ir con su amiga, mientras su esposo cuida a los niños. Al retornar a casa de nuevo, nota que los niños están completamente solos, pues Damián Resowski ha salido de casa despreocupadamente. Luego de un rato aparece Damián, la pareja discute a gritos y se lanzan mutuamente todo su desprecio delante de los invitados. Luego, como si nada hubiera pasado, tratan de seguir con la reunión entre bromas y comida. Damián, con la mirada perdida y pensando en mil cosas a la vez, en su situación económica, en la traición de su esposa, en sus actos durante las vacaciones, considera que ha echado a perder su vida por completo, que se ha denigrado como hombre hasta lo más bajo, así que su mente colapsa entre el desespero y la rabia. Se dirige sin conciencia hacia la cocina, mirando al vacío, tal vez al infierno o al más allá. Toma 2 cuchillos grandes para cortar carne y primeramente atacó incesantemente a quien fuera su suegro, Marek Garska, de 56 años, quien sobre el sofá descosido a puñaladas se retuerce todavía. Damián le supone muerto. Luego se dirige a donde su cuñado y también lo ultima con su cuchillo. Era quien custodiaba el lugar de juego de los niños, donde sucede lo peor. La inocencia de las 3 criaturas se tiñe de rojo tras la rabia celosa de la venganza de un hombre que ha colapsado por sus propias malas decisiones. Entre las víctimas inocentes e infantiles reposa una bebé de tan solo 18 meses, Kinga y Julia, quienes fueran sus propias hijas. Yacen sin respiración entre sus juguetes en una dolorosa escena, pues ellas no tenían la culpa
desencadenada en la vida de su padre, que ahora se convertía en su verdugo. Su suegro Marek Garska se arrastra hacia la habitación donde está Isabela y su amiga Marta para avisarles del arrebato de locura y violencia de su marido, para advertirles de la tragedia desatada. No alcanza a llegar a tiempo a la puerta cuando se desploma el cuerpo sin respuesta y desangrado. Marta es apuñalada antes que Isabela, quienes se arrastran a los pies del frívolo criminal y padre de la familia ultimada, quien ya ha estropeado uno de sus cuchillos clavado en la espalda de la amiga de su esposa sangrante, rompiendo la lámina filosa, incrustándose en la columna por la violencia propiciada. Marta no alcanza a llegar a la puerta cuando es apuñalada por la espalda hasta quedar inmóvil. Isabela corre por la calle principal enfrente de los vecinos asustados que gritan y tratan de intervenir desde la distancia. Bajo un profundo miedo y desesperación, lanzan conos de tránsito y rocas al asesino, quien, ignorando los reclamos y lanzamientos, solo persigue a su víctima como en las películas de slasher. Isabela marca el número de emergencias, confundiendo la línea telefónica de Polonia con la de Jersey, por lo que no logra encontrar ayuda y muere apuñalada bajo el puño vengativo de su esposo enfermo. El brutal ataque dura 15 minutos. Luego Damian Wrzosowski vuelve al domicilio familiar completamente bañado en la sangre de sus parientes y sin ningún atisbo de remordimiento. Se sienta en el sofá fatigado por el crimen. 48 hours after the murders, shielded from view, the last two bodies were taken from the flat where the stabbing spree began. And then as I just took two steps forward to see what's happening, I looked on my left, there was nothing. Is when I turned and I looked on my right, I saw a man with a big knife now chasing a girl. Al llegar la policía al lugar de los hechos, encuentra un rastro de sangre desde la calle hasta la entrada de la casa, donde encuentran a varias mujeres gravemente heridas. Marta sería llevada al hospital junto a Isabela, pero al poco tiempo morirían desangradas por las heridas graves. Una vez dentro del domicilio, en una de las habitaciones de la planta baja, la policía encontraría un verdadero pasaje del infierno, un cuadro horrendo de brutalidad. Dos niñas pequeñas habían sido perforadas con cuchillos, muertas por las garras de su propio padre. Damian Wrzosowski, quien fuera el asesino y principal sospechoso de tan horrible escena criminal, fue encontrado apuñalándose a sí mismo al pecho, tratando de poner un punto final a su vida a cuchilladas delante de la policía, quien logró detenerlo con un pulmón perforado. Fue trasladado a emergencias como único sobreviviente de su propio crimen. Realizaron una cirugía que le salvó la vida. Luego fue retenido en el hospital Broadmoor en Berkshire. Entre sus pertenencias fue hallada además el arma del crimen. Los cuerpos de las víctimas fueron repatriados a Polonia para sus exequias. Damian Wrzosowski fue evaluado por profesionales de la salud mental para considerar su estado, pero se concluyó que actuó a conciencia propia, por lo que no obtuvo ningún tipo de indulto o reclusión especial por discapacidad mental. Además, ya tenía antecedentes de violencia doméstica, alcoholismo, peleas en Polonia y en la isla de Jersey. El 19 de octubre de 2012 fue condenado a una pena de 30 años de prisión por cada víctima. Sin embargo, el juez consideró justo que pudiera pagarlas todas al mismo tiempo, por lo que solo cumpliría en total 30 años por sus crímenes. El 31 de marzo de 2018, 6 años después de estar recluido, fue hallado muerto, ahorcado en su propia celda, una cárcel de alta seguridad en Yorkshire. Adoptaron a una pequeña y lo que hicieron con ella no tiene perdón de nadie. Fue sencillamente grotesco e inhumano. Nacida en Pensilvania, Estados Unidos, un 14 de agosto del año 2001,
Susan Hunziker, posteriormente llamada Grace Packer, es la segunda hija de 3 hermanos, hijos biológicos del matrimonio entre Rose y Rodney Hunziker, quienes se conocieron jóvenes y no planeaban tener una familia. La vida de la menor de edad fue difícil desde el principio. Nacida prematura de 7 meses, pesando solamente 2 kilos, con problemas de nutrición y en el desarrollo de habilidades psicomotrices, en una familia con precariedades económicas y problemas domésticos, compuesta por una pareja de jóvenes de 18 años, quienes tenían problemas para conseguir empleo y relacionarse entre ellos. Ambas víctimas de enfermedades mentales presuntamente y de familias disfuncionales. Luego de tratar de mantener un hogar estable, la pareja tiene a su tercer hijo, un varón saludable y hermoso al que llamarían Rodney Jr., pero el bebé significa un gasto nuevo para la familia, por lo que las presiones y conflictos se hicieron más intensos entre la pareja. Fue así como en el año 2014 los servicios de infancia y adolescencia pusieron a 2 de los 3 menores de edad en hogares de paso, a Rodney Jr. y a Susan Hunziker, en la misma casa de acogida, mientras eran formalmente adoptados por otra familia, quedando bajo la custodia del Estado. Rose y Rodney solo conservaban la custodia de su hija mayor. Sus otros 2 hijos son llevados junto a otros huérfanos o niños en su misma condición al hogar de Sarah y David Packer, una pareja de profesionales que suelen acoger a niños en su enorme casa mientras son adoptados por otras personas. Su hogar es un lugar transitorio para más de 35 niños que han residido allí con el paso del tiempo. Algunos por unos días, otros por más tiempo. Sarah Packer nace en el condado de Monroe, es licenciada en psicología de la Universidad de Virginia, maestra asistente de primera infancia, puesto que ha trabajado en varias organizaciones con niños separados de sus familias. Pero detrás de todo su maquillaje de persona altruista y preocupada por la niñez, existe un demonio con perversiones insanas. Supuestamente los niños no estarían en mejores manos, por lo que la fachada de esta psicópata era casi perfecta. La pequeña Susan y su hermano son adoptados formalmente por la pareja en un principio, quienes se encariñan particularmente con ellos. De Rodney Jr. por su ternura y de Susan Hunziker porque representa más de $600 al mes, pues el Estado da un subsidio por la menor de edad quien sufre de problemas cognitivos. Los padres biológicos de los niños visitan ocasionalmente a los menores en el hogar de paso. Parecen llevarse muy bien entre las 2 familias, aunque Rose Hunziker, madre biológica de los niños, aún lucha en los tribunales por su custodia legal. Los Packer, quienes eran legalmente los nuevos cuidadores de los niños, cambian los nombres de ellos ante la ley, otorgándoles su apellido, por lo que Susan Hunziker se llamaría de ahora en adelante Grace Packer y su hermano menor Rodney Jr. Hunziker se llamaría Josh Packer. A pesar de que ahora eran ante los ojos de la ley los hijos de los Packer, la pareja seguía acogiendo a otros niños huérfanos bajo su cuidado. Su casa seguía siendo una casa de paso, por lo que Grace y Josh Packer convivieron con otros niños, quienes fueron testigos de las vejaciones contra Grace, a diferencia de su hermano, que logró relacionarse mejor con sus padres adoptivos. Grace Packer no se sentía cómoda en su nuevo hogar, era maltratada, constantemente le gritaban y le castigaban. Su madrastra le tenía poca paciencia, no entendía que Grace pasaba por la adolescencia y tenía un diagnóstico real de problemas cognitivos. La pequeña de 14 años era risueña y sumamente cariñosa, pero presentaba problemas de aprendizaje y de habla.
Josh Packer era el favorito, contrario a su hermana, a quien constantemente humillaban e incluso golpeaban. Varias niñas que estuvieron en el lugar de paso indican que la mujer siempre estaba de mal humor con Grace. Pareciera que le sintiera fastidio. Por otro lado, una de las chicas vio cómo el señor Packer llevaba a su hijastra Grace a un cuarto privado dentro de la casa, donde era accedida íntimamente, a veces durante varias veces al día. Muchos niños fueron testigos de estos hechos. Otras víctimas también, incluso Susan Packer, conocía de los hechos. Una valiente joven, testigo de lo que sucede, logra tomar el celular del señor Packer, donde descubre cómo esta conducta abusiva es repetida no solo contra Grace, sino también contra otras chicas del hogar de paso, a quienes ha grabado en su celular para regocijarse en sus delitos obscenamente. La chica presenta el dispositivo telefónico como prueba ante la policía. El señor Packer, ante la contundente evidencia, confiesa su crimen, describiendo los hechos cometidos, por lo que en el año 2010 es arrestado y llevado a prisión por 5 años. Por otro lado, Sarah Packer, quien conoce sobre los hechos, no fue acusada por las víctimas, pero fue despedida de su puesto de trabajo con niños. Sus acciones se hicieron añicos los códigos de ética y disciplina. Le retiraron todos sus derechos como madre de acogida y su hogar deja de ser un hogar de paso para niños vulnerables. Todos los niños son remitidos a hogares de paso con mejores garantías, exceptuando a los hermanos Hunziker, ahora llamados Grace y Josh Packer, porque legalmente la señora Susan seguía siendo su tutora legal. Sarah Packer se divorcia de su esposo convicto y conoce a una pareja en el año 2013, quienes mantienen prácticas poliamorosas, relacionándose íntimamente con ellos. Se sumerge en un estilo de vida libre donde puede estar íntima o afectivamente con varias parejas. Especialmente se relaciona con un hombre llamado Jacob Sullivan y su esposa, padres de 3 niños, aunque su relación sería mucho más intensa con el señor Sullivan. La pequeña Grace Packer fue enviada a un internado durante un tiempo, donde aparentemente fue feliz, conociendo nuevas amistades y mostrando buenos resultados académicos. También vivió con unos primos, pero alguna vez fue visitada por sus padres biológicos, enterándose Sarah Packer del encuentro, por lo que irritada la mujer retira a la niña de la institución para traerla con ella. Sarah Packer no toleraba a la menor en su casa, le resultaba fastidiosa, la odiaba profundamente, pero tampoco quería llevarla a un hogar de paso o devolverla a sus padres biológicos, porque esto significaba perder un subsidio que llegaba cada mes por parte del gobierno para la menor de edad, el cual era alto debido a los problemas cognitivos de la pequeña. Sarah planeaba seguir con este subsidio a como diera lugar, pero no hacerse cargo de la menor, por lo que pensó una macabra estrategia para deshacerse de ella y conservar su seguro. El 11 de julio de 2016, Sarah Packer llama a la policía para denunciar la desaparición de su hija putativa. Dice que discutió con ella el día 8 de julio, castigándola y mandándola a dormir, pero al día siguiente no encontró a Grace en su habitación ni en ninguna parte de la casa. Presuntamente había escapado. Sarah Packer dice a los investigadores que además de escapar, su hija adoptiva le había robado $300, pero la policía no cree en su versión, pues existen varias inconsistencias. Sarah no conoce la dirección de la amiga donde presuntamente estaba Grace Packer, tampoco el nombre de la chica. Le pidieron una foto de Grace para empezar con la investigación, pero Sarah indica no tener
tener ninguna a la mano, lo que despertó más sospechas, pues durante varios días se abstuvo de presentar la fotografía. Los días pasan y Sarah Packer no responde a su teléfono, tampoco lleva la fotografía a la comisaría como lo había prometido. Su comportamiento no es el de una madre preocupada, por lo que algo extraño está sucediendo en el caso reportado. Al investigar los antecedentes de la mujer, descubren que los niños a su cargo, Grace y Josh Packer, son adoptados, que antes llevaban otros nombres y que fueron retirados de la escuela sin avisar a la policía. Más sospechoso todavía, solamente Josh había sido inscrito en la escuela para el próximo curso, en otro condado diferente, pero Grace Packer no. Todo esto sin avisar a la policía. Asimismo, la mujer y sus nuevos amantes se mudaron también. La policía acude el 7 de septiembre al antiguo domicilio de los Packer, descubriendo que ya no viven allí. Ese mismo día, Sarah se disculpa con la policía por no notificar su mudanza. No los sucesos reportados, aunque la policía sospechaba de ella. Al día siguiente, a la comisaría, llegan varias fotos de Grace y una carta en un mismo paquete, también adjunto el documento de la denuncia por desaparición. La carta estaba escrita por medio de una máquina de escribir. Grace había redactado, supuestamente allí, sus disculpas a los agentes policíacos por todos los problemas causados, pero declaraba que se había ido de casa para no volver porque era una carga para su familia. También puso el nombre de la supuesta amiga donde se iría a quedar. El lenguaje de la carta no era el de un adolescente de 14 años. La amiga nombrada en la carta negó aquello de que hubieran quedado de encontrarse ese día. Evidentemente, alguien quería desviar la investigación tratando de encubrir algo. El 31 de octubre del 2016, un cazador y su hijo pasean junto a su mascota cerca de un río. Luego su perro detecta algo en el ambiente, huele a la distancia y desentierra algo escondido entre las hojas y la maleza seca. Se trata de 2 bolsas de plástico con algo en su interior. En el interior de los paquetes, una cabeza y un torso femenino. El cazador y su hijo llaman a emergencias totalmente horrorizados. Al día siguiente, varios agentes encuentran más bolsas por el sector. Los médicos forenses identifican el cuerpo de la víctima y los restos como los de Grace Packer, desaparecida unos días antes. Sarah Packer es acusada de poner en peligro el bienestar de un menor de edad, también de obstruir en el caso, por lo que fue llevada a la cárcel, pero paga su fianza y queda libre, saliendo casi inmediatamente, aunque seguía bajo la mira de las autoridades. La policía había descubierto varias mentiras en ella. Los padres biológicos y la familia de la niña desaparecida no sabían sobre lo que sucedía hasta que la policía publicó el caso, aun cuando supuestamente ya habían sido informados, según Sarah. La investigación da otro giro inesperado el día 30 de diciembre de 2016, cuando una mujer declara encontrar a su pareja inconsciente, envenenado de una sobredosis de pastillas, junto a una aterradora carta dirigida a sus hijos. La mujer deja que lleven a su pareja al hospital, un señor llamado Jacob Sullivan. ¿Te acuerdas de él? Poco tiempo después se reporta a emergencias que Susan Packer, amante de Jacob Sullivan y su esposa en una relación poliamorosa, también sufre de una sobredosis por un intento de envenenamiento con pastillas. Es llevada al mismo centro médico en donde está su amante y ambos logran ser rescatados a tiempo. Luego de ser desintoxicados, Jacob Sullivan despierta desesperado en una cama de hospital, gritando haber ultimado a Grace Packer, a quien acaba de ver en las noticias. El hombre parece alucinar por los medicamentos, pero luego de estabilizarlo y poder calmarlo, confiesa todo, pero todo lo que cometió contra la niña. Su declaración es tomada por la policía, confesando detalles desgarradores,
declara que él, junto a Sarah, planearon acabar con la niña por más de un año, ya que la joven pasaba por una etapa de rebeldía que hacía la convivencia familiar difícil. Y antes de que me corrijan de que una niña de 14 años no es una niña, es una manera de referirme a alguien que es bastante inocente pese a su edad. Aclaración. En la planeación del crimen, los amantes dejarían por fuera a la esposa de Jacob Sullivan, quien debía cuidar de sus propios hijos. Jacob Sullivan dice que el 8 de julio, por petición de su novia Sarah Packer, llevó a la pequeña Grace al ático de una propiedad que habían comprado recientemente. Allí, el hombre golpeó y accedió íntimamente en varias ocasiones a la menor para luego inducirla con medicamentos somníferos y encerrarla atada en un armario, donde no alcanzó a escapar en la noche, siendo abandonada por 15 horas. Al día siguiente la menor había desatado una de sus manos y su boca, pero fue descubierta y nuevamente abusada y estrangulada por las manos de Jacob Sullivan, quien, con Sarah Packer de testigo y cómplice, metió el cuerpo sin respuesta en una bolsa con arena para gato. La policía llegaría al nuevo domicilio, pero no encontraron nada sospechoso. No obstante, la pareja, asustada, decide cortar en pedazos al cuerpo y deshacerse de la evidencia en bolsas, escondiéndola en el bosque para luego ser encontradas por un cazador y su hijo. Jacob Sullivan y Sarah Packer fueron enviados a prisión luego del revelador testimonio de Jacob, de 44 años. Condenados a cadena perpetua por confesar sus crímenes, aunque Jacob Sullivan sería condenado a la pena de muerte posteriormente. El 20 de abril del año 2020, Jacob muere de un aneurisma en el corredor de la muerte, antes de su pena capital. Pero el hermano de Grace Packer, el pequeño Josh, está sano y salvo con otros miembros de su familia biológica, quienes recuperaron la custodia del niño con estrictas condiciones después del terrible infierno por el que tuvo que pasar la hermana del niño, es decir, Grace. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te impactó, déjame saber con un misterioso like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos más en contacto, pues subo contenido muy interesante en mi página de Instagram, página de Facebook, en todo lado, en mi Twitter, en todo lado. Así que allá te espero, mi querida leyenda. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera es con el botón de super gracias y la segunda es con el botón de PayPal, que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.